Para erradicar la pobreza en Guatemala es necesario aumentar la inversión en educación, infraestructura, para mejorar nuestros indicadores de competitividad y promover un crecimiento económico sostenido. Guatemala es gente de tierra emprendedora, proactiva y capaz. Tenemos los elementos necesarios para sacar adelante a nuestro país. Con acciones concretas e inmediatas saldremos de la pobreza. El jueves 13 de octubre, Fundesa realizará el magno evento Encuentro Nacional de Empresarios ENADE 2011. Para este año, el tema principal será la reducción de la pobreza afrontando el desafío, en los cuales se abordarán elementos esenciales para el desarrollo integral de Guatemala. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Reducción de la pobreza afrontando el desafío. Y para ello nos acompaña Felipe Bosch, él es presidente del Comité Coordinador del ENADE 2011 y nos acompaña también Juan Carlos Zapata, gerente general de Fundesa. Gracias por acompañarnos en Inversión y Desarrollo. Muchas gracias por la invitación. Señor Bosch, ¿qué es el ENADE y cómo ha sido un elemento de cambio para el país? Es un evento realmente que el Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE, es un evento supuestamente de empresarios, pero poco a poco lo que hemos ido tratando nosotros es que no sea solo de empresarios, sino que sea realmente de la sociedad del país. Y con eso obviamente escuchar los programas de gobierno, escuchar al presidente de turno también es muy importante, y no solo al presidente del Ejecutivo del país, sino que a los diferentes presidentes de los otros poderes del Estado. Entonces creo que se ha dado muy bien el hecho de que a nivel social, a nivel de la sociedad, de las fuerzas vivas del país, el ENADE empiece a formar parte de ese ADN que se necesita para construir una democracia plena y llena de libertades, donde podamos escuchar, podamos hablar tranquilamente. Juan Carlos, ¿qué avances han habido en los acuerdos que se llegaron en el ENADE 2011, que el tema era reducción de la pobreza, nuestro desafío? Claro, este año, pues Fundesa, a diferencia de años anteriores, lo que decidimos desde el año pasado era darle continuidad a todo el proceso de reducción de pobreza. En el ENADE del año pasado nos planteamos el objetivo de llevar a la pobreza del 51%, en donde se encuentra actualmente la población guatemalteca, a un 34%. Y eso es un reto importante, es un reto que de alguna forma lo estamos planteando para el bicentenario de la independencia en el año 2021. Y creemos que para lograrlo nos hemos puesto a la tarea de comenzar a trabajar en enfocar, trabajando con diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, pero junto con todo el sector privado, porque esto es por primera vez el sector privado pues va a presentar en el ENADE una propuesta enfocada en 3 ejes fundamentales. Primero, la parte de desarrollo productivo, seguridad y justicia, y la parte de una Guatemala solidaria, que entra en todos los temas de educación, salud. Entonces creo que esta es la primera vez, digamos, que se puede presentar una propuesta como parte de todo el sector privado, acompañado por diferentes instituciones y personas de la sociedad civil. Señor Bosch, este año, ¿cuáles son las expectativas que tienen para el cumplimiento de las metas que están acorde al ENADE 2011 y dónde y cuándo se llevará a cabo? Nosotros hemos visto que el ENADE ha ido subiendo su nivel de aceptación en la sociedad, y el público realmente ha ido creciendo año con año. El año pasado tuvimos más de 3.500 gentes, empresarios, líderes realmente de diferentes sectores de la sociedad, funcionarios públicos, etcétera. Y yo creo que eso es muy importante para una democracia. El año pasado presentamos, hicimos una propuesta. En todos los ENADES la idea es hacer una propuesta, y esa propuesta de alguna manera pues que quede en los récords históricos de alguna forma de que se presentó. Pero realmente el ENADE es un evento y no es realmente quien deba darle seguimiento a esas propuestas. Entonces nosotros a nivel de Fundesa lo que dijimos es que nos sentíamos incómodos de que año con año en el ENADE hacíamos propuestas, pero después no les dábamos seguimiento. Es por eso que la propuesta del año pasado, como muy bien comentaba Juan Carlos, este año decidimos, sí darle continuidad a esa propuesta que hicimos en el ENADE 2010, y entonces lo que vamos a hacer en el ENADE 2011 es contar un poco qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos avanzado. Señor Zapata, como mencionaba el señor Bosch, han estado participando en una mesa de seguimiento. ¿Qué sectores son los que han estado en conjunto dándole seguimiento a la propuesta?
Bueno, hay diferentes sectores, se ha venido trabajando con líderes empresariales obviamente, pero también cooperativistas, gente digamos de la academia, gente de otros centros de pensamiento que han ayudado digamos a poder fortalecer algunas de las partes en áreas, por ejemplo, de la construcción de Estado, en temas de seguridad, de educación, de salud, dando pues diferentes opiniones y visiones que creemos que eso es importante para alimentar y construir un solo plan. Gente de la iglesia, tanto de la iglesia católica como de la iglesia evangélica. En fin, hemos tratado, digamos, de que parte de los esfuerzos de este proyecto pues haya sido empezar a llamar a mejores guatemaltecos a tratar de generar esas propuestas en diferentes áreas, y por eso pues este año, a diferencia de años anteriores, vamos a tener el Encuentro Nacional de Empresarios el 13 de octubre y posteriormente talleres específicos en donde se van a aunar en los temas, porque sabemos que el reto pues es bastante grande, las propuestas pues se tienen que estudiar a fondo, y por eso pues consideramos que posteriormente, la semana después del ENADE, vamos a tener 2 días también de trabajo intenso con diferentes grupos en temas ya específicos de seguridad y justicia, de fortalecimiento institucional, de desarrollo productivo y la parte de desarrollo social. La gente que quiera participar en esos talleres, ¿dónde puede abocarse? ¿Dónde puede conseguir información para ser partícipes del cambio de estos planes? Bueno, pues tenemos ya entradas a la venta para el ENADE, que es el 13 de octubre a las 2 de la tarde en el Centro de Convenciones del Hotel Camino Real. Pueden abocarse al teléfono 2331-5133 o a través de la página de Fundesa, www.fundesa.org.gt. Tenemos también un concurso a través de Facebook a la persona que en la página de Fundesa Guatemala escriba, digamos, en menos de 100 palabras, cuáles son, digamos, sus ideas para reducir la pobreza. La propuesta que tenga más likes, que es como le llaman ese término en Facebook, pues va a ser la propuesta que va a estar desplegada en la entrada del ENADE, y eso pues le da mucha participación, especialmente a gente joven que utiliza mucho las redes sociales, el Facebook, el Twitter. Entonces tratar de integrar a mucha más gente joven en estos procesos. Sí, esas ideas los motiva mucho para que se integren. ¿Qué resultados se han ido obteniendo de las propuestas de años anteriores que se han hecho en el ENADE? Bueno, parte, digamos, de la importancia del ENADE, este ya es el Encuentro Nacional de Empresarios número 8 que hacemos en el país, ha llevado un hilo conductor. Empezó, digamos, con toda la parte de apertura comercial, luego se tocaron temas de competitividad, de inversión, de atracción de inversión, de seguridad, de crecimiento, y el año pasado pues de reducción de pobreza. Todo esto pues a través de la agenda que en Fundesa hemos venido trabajando mucho, el tema del seguimiento a los índices de comparación internacional, y eso pues ha ido construyendo en cada ENADE a que la propuesta que se entrega en el evento pues se le pueda dar mayor continuidad. A partir del ENADE del 2008, que fue sobre seguridad y justicia, pues ya empezamos a darle mucha mayor seguimiento a las propuestas. De hecho, en el ENADE del año pasado pues se presentaron los resultados de los avances en los temas de seguridad y justicia. Y este año, a diferencia, es que estamos dándole continuidad al tema, y ahora la propuesta es ese trabajo, digamos, de estos pues 10 meses que mencionaba Felipe, de todo ese trabajo en conjunto con diferentes actores de la sociedad. Excelente que haya un involucramiento de todos los sectores, porque si no es integral, Guatemala no sale adelante. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señor Bosch, ¿qué personalidades magistrales están invitadas para el tema de este año de reducción de la pobreza, afrontando el desafío del ENADE 2011? Sí, como no, este año nosotros le hemos girado la invitación al expresidente de Uruguay, el doctor Julio María Sanguinetti. Él fue presidente en 2 periodos en Uruguay, dejando uno en medio por la ley que se lo prohibía, pero creo que ha sido un presidente en Uruguay con diferentes problemas, obviamente diferentes problemas a los nuestros, pero con una guía y una filosofía muy singulares. Toda la parte social del país, de Uruguay, toda la parte de competitividad también, de alguna manera rescatada, dándole a Uruguay esa bocanada de oxígeno necesaria para
para ser competitivos por un lado, pero también sin olvidarse de la parte social. El doctor Sanguinetti es un economista, un historiador y además político de muchísimos años, fue congresista y ocupó diferentes niveles de cargos a nivel público. Creemos que en este momento para nuestro país es muy importante que vengan personas que no solo que hayan pasado por problemas, aunque no sean tan similares al nuestro, pero sí por problemas importantes en donde la sociedad se mira sumamente conflictuada. Entonces creemos que es importante que haya alguien que nos dé una luz, que nos diga, miren, a nosotros nos pasaron diferentes problemas y lo que hemos dicho o lo que hemos podido hacer a nivel de políticas públicas han sido estos programas, los cuales han sido muy exitosos si se hacen de esta o la otra manera. Entonces creo que al final del día, creo que el doctor Sanguinetti va a ser un excelente expositor, además de que nos va a dejar en el país esa luz necesaria, esa hoja de ruta o posible hoja de ruta que podríamos continuar. Y luego, después de él, van a estar también nuestros dos candidatos a la presidencia que pasaron a la segunda vuelta, el doctor Manuel Valdizón y el general Otto Pérez Molina. En este sentido, nosotros en el ENADE, así como lo hicimos hace 4 años, que invitamos a los dos candidatos que habían pasado segunda vuelta, la intención es, de alguna manera, pues que ellos expresen sus planes de gobierno. Señor Zapata, ¿cómo le ha dado continuidad el gobierno a las propuestas que ha hecho ENADE a través de estas 7 ediciones que han hecho actualmente? Bueno, pues han sido diferentes temas. Un ejemplo son las oficinas de atracción de inversión y de competitividad, el Programa Nacional de Competitividad Invest in Guatemala, que se han logrado mantener a través del tiempo, y creemos que eso es importante porque las políticas de un país deben tener esa continuidad que marque el rumbo hacia una mejor calidad de vida para sus habitantes. Hemos visto que Guatemala tiene grandes retos en temas de seguridad. Por ejemplo, somos el país 142 de 142 países evaluados en cuanto a temas de seguridad por los costos asociados al crimen para hacer negocios, según el Foro Económico Mundial. Y esto, pues, creemos que es parte, digamos, del desafío que ahorita tenemos que afrontar como reto para poder reducir la pobreza. Hay grandes áreas en las cuales Guatemala debe trabajar. Pero creemos que el hecho de tener a los dos candidatos en el ENADE, como mencionaba Felipe, pues va a ser un gran compromiso para ellos, el poder hablar ante el liderazgo guatemalteco, no solo en estos 20 minutos que van a tener, porque de cada uno pues va a exponer 20 minutos, el poder enfocar cuáles van a ser las propuestas que ellos van a mantener para poder reducir la pobreza y cuáles obviamente se van a tener que implementar. Señor Bosch, ¿qué sectores serán representados en el ENADE 2011? Bueno, obviamente el ENADE es el Encuentro Nacional de Empresarios, por eso nosotros lo que decimos es que siendo un Encuentro Nacional de Empresarios, obviamente esperamos a todos los sectores empresariales, pero no nos queremos quedar ahí, nunca queremos quedarnos ahí, no nos hemos quedado ahí, sino que queremos además a los diferentes sectores de la sociedad. Es por eso que hemos estado desde hace, creo que fue cuarto ENADE por ahí, que empezamos nosotros a invitar a líderes de otros sectores, sindicales, cooperativistas, sectores sociales en general, dependiendo a veces mucho de cuál es el tema del ENADE, ¿verdad? Porque en algún momento sectores pro justicia, que siempre han estado bienvenidos, pero en especial cuando se tocaron temas de seguridad, que fue el ENADE de hace 2 años, creo, 2 o 3 años, en donde obviamente nos acompañaron muchísimos líderes que se dedican y que han dedicado su vida a ese tipo de problemática. Sin embargo, este año es afrontando el desafío de la reducción de pobreza, un tema crucial en nuestra sociedad y que nos afecta a todos. Y lo que nosotros decimos y hemos estado trabajando mucho es que para reducir esa pobreza no hay que inventar tampoco el agua azucarada. Es un tema en donde se tienen que dar las condiciones para la inversión y luego esa inversión pues que cree los empleos suficientes como para que esa pobreza empiece a reducirse, pero de una manera muchísimo más drástica.
Señor Zapata, ¿qué elementos harán este año en aplicación para que, como por ejemplo lo que aplicaron en el ENADE 2011, perdón, en el 2010, pero que sea mayor seguimiento y también involucrar a los dos candidatos también como parte de las propuestas y después del 6 de noviembre al presidente electo como seguimiento de complemento de su plan de gobierno? Bueno, vamos a tener, como lo hicimos hace 4 años, el conferencista principal, el doctor Julio María Sanguinetti, va a tener la oportunidad de reunirse con los dos candidatos que están compitiendo por la segunda vuelta y con sus equipos políticos. Eso nos va a ayudar también a poder entablar un diálogo con ellos, a poder generar, digamos, ese esfuerzo de poder escuchar cuáles son las preocupaciones que tienen ellos y obviamente cuáles son las exigencias que el pueblo guatemalteco tiene de cara a las elecciones de la segunda vuelta. Creemos también importante que en el ENADE, como se va a tener la participación de diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, es un evento pues, que poco a poco se ha convertido en uno de los más importantes a nivel de Centroamérica. Estamos invitando también a gente de otros países a que vengan al ENADE, gente de revistas internacionales como el Economist, por ejemplo, a que vengan y que vean lo que está pasando en Guatemala, porque creemos que es importante que el mensaje salga de las fronteras del país y con eso pues empezar a trabajar en realmente reducir la pobreza. Señor Bosch, ¿cuáles deberían de ser los elementos que deberían abordar tanto para el ENADE 2011 y como el tema también que es de la reducción de la pobreza, afrontando el desafío que los candidatos presidenciales deben de meter en sus planes de gobierno? En este ENADE la intención es presentarlo trabajado, es una propuesta integral, es una propuesta muy seria, al más alto nivel, y creemos que nunca se había dado realmente en el país el trabajar en una propuesta de competitividad tan seria como la que en este momento está en el horno todavía, porque no la hemos terminado de ver, aunque sí ya hemos ido viendo los grandes avances que ha tenido. Entonces nosotros lo que esperamos es poderla presentar en el ENADE y obviamente darle el seguimiento correspondiente con los diferentes grupos que ya están en la segunda vuelta, y obviamente dentro de ellos pues el grupo de gobierno que va a ser gobierno a partir del 14 de enero del año entrante. Excelente punto lo que usted mencionaba, que una vez su equipo de gobierno se involucre dentro del tema, para que una vez se tenga una estrategia en conjunto para los próximos 4 años. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señor Zapata, ¿qué estrategias se están utilizando para involucrar a diferentes sectores del país, como CODEDES, COMUDES, consejos comunitarios y todo eso, y a diferentes gobiernos, inclusive a otros países? Bueno, empezando por el desarrollo local, hemos venido trabajando muy de cerca con la Red Nacional de Grupos Gestores. Ellos en cada ENADE pues, nos han ayudado a que alcaldes, gobernadores y autoridades de cada municipio y de cada departamento pues puedan venir al ENADE. Siempre pues hemos tenido la ventaja de contar con el apoyo de la Red Nacional de Grupos Gestores, y esto ha permitido esa comunicación para la parte local. A nivel internacional pues hemos venido trabajando con diferentes fundaciones, tanto a nivel de Centroamérica, fundaciones similares a Fundesa que existen en Centroamérica. Formamos parte de una red de centros de pensamiento que incluye a diferentes centros de pensamiento con varia tendencia ideológica, y eso pues ha permitido enriquecer mucho la parte del seguimiento a las propuestas. Y por último, pues este año con el apoyo de Felipe que nos ha ayudado a poder alcanzar un poco más allá en Estados Unidos con el Council of the Americas, que es una asociación en Estados Unidos en donde estamos invitando también a empresarios en Estados Unidos a que vengan al ENADE para que vean lo que está ocurriendo y que esto pues sea algo que se comunique a nivel internacional, y eso ha sido pues bien importante. Señor Bosch, Guatemala tiene muchos recursos hídricos, forestales, agrícolas, mineros, pero hablamos de dos Guatemalas siempre. La Guatemala desarrollada del siglo XXI, que es lo más grande y tecnológico desde Puebla, México, hasta el norte de Colombia. Pero también tenemos una Guatemala donde a veces hay hasta 150 años de atraso en diferentes temas.
¿qué elementos debemos de fortalecer para que tengamos una Guatemala con igualdad, para que haya un desarrollo económico, un desarrollo social, pero ante todo un desarrollo humano? Bueno, yo creo que todo empieza por el plan. Nadie sabe a dónde, no se puede saber a dónde va uno si uno no sabe, ¿verdad? De alguna manera lo que necesitamos es el plan, la hoja de ruta, y cuando tenemos eso, entonces empiezan a verse los objetivos claramente dibujados en esa hoja de ruta y empezar a trabajar. Ahí no puede trabajar nada más el sector privado por su lado, o el gobierno por su lado, o incluso los gobiernos locales, que son importantísimos y cada día se han ido volviendo más importantes por su lado. Tiene que ser una mezcla de diferentes sectores agarrados de la mano con un objetivo claro, común, y con esa hoja de ruta clara. Entonces, obviamente, para lograr eso, necesitamos, número uno, esbozar ese plan. Y número dos, que todos estemos de acuerdo en ese plan. Luego, obviamente, los liderazgos son importantísimos y con eso ir caminando y cambiando realmente los números deplorables que tenemos en el país. Juan Carlos comentaba ese número de ser el país 147 de 147 países en índices de inseguridad o los costos, mejor dicho, que pagan las empresas para poder llevar sus productos a todo el mercado, cuando en otros países se generan costos muchísimo más bajos. Esas empresas en otros países se vuelven obviamente muchísimo más competitivas, dan muchísimo mayor empleo, crecen muchísimo más fácil y hacen todo ese proceso muchísimo más integral y con una mejor calidad. Entonces, obviamente, para llevar esa Guatemala poco moderna o atrasada a índices y estándares de la otra Guatemala que comentas, creo que es muy importante, obviamente, trazar esa ruta y luego dejar y atraer esa inversión que venga a Guatemala, que se instale en el país y que empiece a generar esos empleos tan necesarios. Pero por eso los índices son muy importantes, porque en la medida que el gobierno, junto con los empresarios, junto con la sociedad civil, junto con los diferentes poderes locales, podamos avanzar en bajar y ponernos mejor en términos de esos índices, seguro vamos a alcanzar muchísimos mejores niveles de inversiones. Señor Zapata, ¿cuáles son los pilares fundamentales, los cuales Fundesa cree que son los elementos esenciales para la reducción de la pobreza y, como mencionaba el señor Bosch, que puedan ser medidos a través de índices para saber cómo va el crecimiento y el desarrollo económico y social del país? Claro, en el ENADE del año pasado, cuando se presentó la propuesta de Fundesa para la reducción de pobreza, identificamos 5 áreas importantes. Primero, la parte de inversión social. Segundo, la infraestructura de calidad con participación público-privado. Pues hoy ya tenemos la ley de alianzas público-privadas, ya está a punto de aprobarse el reglamento y eso es importante. Tercero, pues poder tener inversiones en empleo de clase mundial, mayor apoyo al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa y por último un aprovechamiento de los recursos naturales de una forma sostenible. Y todo esto pues medido bajo ciertas metas y pensando en ciertos fundamentos como lo son la seguridad, la justicia, la educación, la transparencia, el fortalecimiento institucional. Este año pues lo que hicimos es, bueno, ya presentamos el marco, ahora lo que tenemos que empezar a hacer es entrar un poco más a detalle en cuáles son las acciones que se tienen que presentar para que el próximo gobierno pues tenga mucho más fácil la tarea de poder trabajar en estos retos y obviamente pues comenzar a trabajar de lleno. Hemos llegado al punto de poder trabajar con los equipos políticos de los partidos, de poder ver cuáles son los desafíos que se necesitan trabajar y hemos visto, por ejemplo, en los temas de la reducción de la desnutrición, que es un gran lastre que tiene el país, poder empezar a focalizar a diferentes actores de la sociedad guatemalteca en trabajar por ese reto. Eso es algo que en el tema social Guatemala tiene que superar. Y por otro lado, en el tema de seguridad, obviamente reducir las tasas de homicidio pues tan altas que tenemos, de casi 46 homicidios por cada 100,000 habitantes, comenzar a trabajar a reducir esos números para que realmente la sociedad guatemalteca pueda avanzar. Y aquí pues hay iniciativas muy interesantes. Uno, por ejemplo, el poder tener
diferentes iniciativas de ley, como la ley de enriquecimiento ilícito, que es fundamental para que realmente en el país pues, se pueda trabajar. Otra, pues el poder tener un registro móvil de los celulares para que las personas pues no sean asaltadas o extorsionadas en cada esquina. Entonces esos son ejemplos ya muy puntuales de cuál es la agenda legislativa que se va a presentar en el ENADE ya durante la presentación de la propuesta. Fundamentales en este caso, leyes que vayan acorde al desarrollo necesario del país y políticas de Estado claras y mediano y largo plazo. Señor Bosch, ¿cómo la responsabilidad social empresarial aplicada a Guatemala puede ser un factor y elemento de cambio para la reducción de la pobreza y la desnutrición en nuestro país? Bueno, obviamente ahora es importantísimo, ¿verdad? No se puede seguir navegando a nivel de empresarios sin un corazón social, por decirlo así. Creo que es muy importante que las empresas y los empresarios empecemos a ver que debemos de pensar más y más cada día en esa parte social. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho a nivel de responsabilidad social empresarial es muy importante. Ahora, y que recientemente leíamos por medio de uno de los talleres en los que hemos estado involucrados, hacíamos unas lecturas, el nuevo concepto de valor compartido, que es sumamente interesante, en donde las empresas, está bien la parte de responsabilidad social empresarial, pero adicionalmente a eso, las empresas ya no solo deberían de medirse por el tema de crear valor, sino de crear valor compartido, y ese valor compartido tiene que ser o tiene que verse conjuntamente con la sociedad donde esa empresa opera. Señor Zapata, ¿cuál sería el mensaje final que daría Fundesa y ante todo sobre el tema de la reducción de la pobreza que es de este año, ENADE 2011? Bueno, pues invitar a la población guatemalteca a que se una a este esfuerzo de afrontar el desafío de la reducción de la pobreza. El ENADE es el jueves 13 de octubre a partir de las 2 de la tarde en el Centro de Convenciones del Camino Real. Como comentaba, pues las entradas ya están a la venta, 2331-5133 o en www.fundesa.org.gt. Señor Bosch, ¿cuál sería su mensaje final a los diferentes sectores de la sociedad y a los dos candidatos presidenciales que están actualmente para que vean que es fundamental la reducción de la pobreza para un desarrollo integral de Guatemala? Bueno, no, definitivamente a toda la población, a los candidatos, en especial a sus equipos que posiblemente van a hacer gobierno para Guatemala a partir de enero del año entrante. Creo que es vital el conocer las propuestas, de alguna manera conocer la propuesta, pero adicionalmente ponernos a trabajar desde ya. Guatemala cuenta con una gran cantidad de recursos naturales, agrícolas, forestales, mineros, marítimos, 333 microclimas, los cuales deben aprovecharse en beneficio de todos, así tener un país con bienestar y justicia económica y social, que nos permita superar la pobreza. Es importante crear estrategias de reactivación económica, promover las inversiones de capital nacional y extranjero que permitan la generación de empleos e ingresos para la población y brindar más y mejores oportunidades para todos los guatemaltecos. Si queremos una Guatemala diferente, tenemos que votar conscientemente. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia,